Con Luis Aragonés es verdad que tenía protagonismo, pero bueno, no era titular en el Mallorca, pero sí es verdad que llegó sobre marzo o abril y me dijo que quería hablar conmigo, como es él, ¿no? Venga usted a hablar conmigo. Primer año con Rivaldo, Mauro Silva, Fran, quedamos terceros. Me acuerdo yo el primer partido que juego contra el Real Oviedo, vamos a Riazor y a los 25 minutos creo que íbamos 3-0 ya ganando y me decían ex compañeros, ¿no? Vaya equipazo que tenéis. Es verdad que el Mallorca en aquella época tiene un auténtico equipazo. Prueba de ello es que el Mallorca es la mejor clasificación del Mallorca en toda su historia, que quedó tercero, ¿no? Y a partir de ahí pues me llaman a entrenar con el primer equipo y parece que esa semana voy a debutar, ¿no? Contra Osasuna, creo que era... Eso siempre te acuerdas, ¿no? Un 15 de marzo del 92. El ganar y ganar y ganar de Luis Aragonés fue eso, ¿no? Porque hubo 2 empates y bueno, le preguntaba, ¿no? En la rueda de prensa, ¿qué hay que hacer ahora, ¿no? Pues ganar, ganar, ganar y volver a ganar, ¿no? Ahora es verdad que computan más los minutos que los partidos, porque ahora a veces juegas 30 partidos, pero jugaste, no sé, muy pocos minutos, porque ahora hay 5 cambios, antes solo había 2 cambios. Y cómo no, ya que veníamos aquí a Oviedo, Asturias, teníamos que tener varios capítulos. Si el primero que lanzamos os gustó, vais a alucinar. Tenemos con nosotros hoy un invitado muy especial, jugador de primera división que ha pasado por equipazos, ahora veréis qué equipos son. Así que con todo el gusto tengo el placer de anunciar que está con nosotros hoy Armando. Un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado. Placer. Agradecerte que hayas podido asistir. Todos sabemos la vida ajetreada que tenéis, incluso después de ser futbolistas, siendo exjugadores. Y me gustaría comenzar, bueno, preséntate tú mismo. Creo que merece la pena que te presentes tú. Bueno, yo creo que gracias por invitarme también. Yo creo que es un placer estar aquí. Y bueno, pues nada, simplemente el nombre deportivo era Armando. He jugado en varios equipos en Primera División, Oviedo, Deportivo, Mallorca y Atlético de Madrid. Y bueno, vestí un par de veces la elástica de la selección española, en Francia 98, bueno, en 2 partidos de clasificación al Mundial y bueno, un poquito eso a grandes rasgos, ¿no? A nivel deportivo, ¿no? Siendo tan español como es el nombre de Armando, realmente naces en Francia. Sí, es verdad que bueno, en los años 70 la gente pues emigraba a ganar dinero. Mis padres son de la provincia del Bierzo, en León, aunque viven en León capital, pero se fueron en esa época, en los años 70, bueno, pues a Francia, a Colmar, una ciudad preciosa, cerca de Estrasburgo, le llaman la pequeña Venecia, y bueno, allí nací, estuve hasta los 6 años y a partir de ahí pues ya me fui a León a vivir y mis padres, bueno, pues también estuvieron allí conmigo hasta, bueno, los 16 años que me vine a Oviedo al equipo de Liga Nacional, ¿no? División de Honor de ahora, ¿no? Cuando das el salto ese con 16, 17 años a formar parte de una cantera de un equipo de primera división, cuando tenías por 15 años, ¿vale? Te pongo esa edad, ¿te veías, visualizabas que ibas a llegar a ser futbolista profesional? Pues no, la verdad que no. Yo creo que ahora ha cambiado mucho ese tema de antes. Antes no había representantes, no había nada de eso. Cuando yo jugaba en León, jugaba en un equipo de barrio, en segunda juvenil, nos metían 8, 9, 10-0. Es verdad que fui a la selección de León y fue un campeonato de Castilla y León y me salió muy bien y a partir de ahí pues había sido el único jugador de segunda juvenil que había ido a la selección. Debía ser que destacaba bastante en segunda juvenil. Entonces, bueno, pues hicimos muy buen campeonato y a partir de ahí pues me fichó el Oviedo de Liga Nacional. Es verdad que el cambio es muy grande porque pasas de un segunda juvenil a división de honor juvenil y bueno, pues si antes destacabas menos, aquí destacas, destacabas más, aquí destacas un poquito menos, ¿no? Y es difícil, también sales con 17 años de casa, es la primera vez que sales, aunque estás cerca 1 hora y pico, pero bueno, no es como ahora las comunicaciones, aunque no hablamos de hace 50 o 60 años, pero sí es verdad que es muy distinto a lo que pasa ahora y bueno, vas a una pensión, ahora van a sitios distintos, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, te sientes un poco solo, pero bueno, vienes con la ilusión esa, pero en ningún momento piensas que vas a ser futbolista, ¿no? Vienes a estudiar también y un poco de todo. Yo creo que al final no es como ahora que ya con 13 o 14 años ya están pensando en lo que pueden ser, si destacas ahí representantes.
en aquella época yo creo que no, pensabas en pasarlo bien, sí tenías esa ilusión porque, bueno, pues el Oviedo en aquella temporada cuando yo vine estaba en segunda división y ascendió ese año a primera división, temporada 87-88, después también de 13 o 14 temporadas. Y bueno, pues en León, como no había fútbol de primera división, la Cultural Deportiva Leonesa era segunda B o tercera, pues bueno, aquí vives un poco más el fútbol y para mí existe el Oviedo desde que vine aquí, ¿no? Un poco, ¿no? Pasando por la cantera del Oviedo, llega para mí lo que bueno, puede ser más especial en esas edades, que es debutar con el primer equipo. Debutas en un equipo ya de primera división, equipo que se mantiene varios años en esa categoría. ¿Y cómo es debutar en primera división siendo canterano? Porque no es lo mismo, yo creo, debutar una persona que viene en segunda y te ficha en primera, a debutar siendo canterano sintiendo realmente esa camiseta, esos valores que te inculcan desde bien joven. Sí, está claro. Bueno, los comienzos nunca son fáciles, ¿eh? Yo estoy en Liga Nacional, quedamos campeones, haces la pretemporada con el filial, no te quedas, yo no me quedo, tengo que ir un año cedido a un equipo de tercera división aquí en Asturias, en el Hispano. Y bueno, pues haces una buena temporada, vuelves al filial, te mantienes en tercera división, ascendemos también a segunda B, sigo 2 temporadas en segunda B y después, bueno, es verdad que el primer equipo, en la temporada 91-92, pues en primera división estaba renqueante. Bueno, tú estás jugando en el filial y tienes ves esa posibilidad de debutar, ¿no? Pero hasta que no se lesiona un compañero, que muchas veces es por lesiones, sanciones, que era Kiko Zúñiga, que era un jugador que había jugado en la Real Sociedad y que tuvo un tendón de Aquiles roto, pues empiezo a entrenar con la primera plantilla, aunque no voy a ir convocado ni jugar, ¿no? Pero bueno, estoy ahí. Es verdad que después un partido contra el Atlético de Madrid y Real Oviedo pierden en el Calderón, creo que 4-1 o algo así, y a partir de ahí pues me llaman a entrenar con el primer equipo y parece que esa semana voy a debutar, ¿no? Contra Osasuna, creo que era, eso siempre te acuerdas, ¿no? Un 15 de marzo del 92, ¿no? Yo creo que es el primer debut, ¿no? O sea, el debut. Y contra Osasuna y ganamos 3-1. Y bueno, pues ¿cómo es el debut? Pues yo creo que lo esperado, ¿no? El trabajo de toda una vida, de niñez, de intentar pues debutar con el equipo de tu ciudad, aunque yo no sea de aquí, pero yo creo que eso es muy importante. Bueno, pues hay muchos años, tercera división, segunda B, muchos entrenos y bueno, pues la verdad que bueno, pues salió muy bien y después no solo más difícil es llegar, sino después mantenerse, ¿no? Y al final, bueno, te mantienes ahí jugando. Yo que en marzo y jugué hasta final pues 10 o 12 partidos y bueno, pues la verdad que salió bien, se salvó el Oviedo de primera división, que bueno, no era fácil porque cuando debuté estábamos en descenso, bajaban 4 de aquella y bueno, pues hicimos partidos buenos y aporté mi granito de arena, ¿no? Y después a partir de ahí pues ya hice contrato con el primer equipo y hice un contrato de 4 temporadas, ¿no? ¿El entrenador que te llama para debutar? Sí, el entrenador era Javo Irureta, sí, Javo Irureta, que después lo tuve en el Deportivo de La Coruña también y bueno, es verdad que con Javo debuté, estuvo esa temporada, pero después no fueron bien las cosas y estuvo, bueno, lo cesaron y después a partir de ahí fue cuando llegó Radomir Antic, que creo que también fue un poco mi valedor, porque a partir de la llegada de Radomir Antic, bueno, debuté con el Oviedo y al año siguiente ficharon a Cristóbal, un jugador que jugó en el Español, en el Barcelona, el Paris Saint-Germain, después ahí era el lateral, yo también, pero bueno, jugaba 20 minutos, media hora. El año anterior había hecho una buena temporada, quizás la gente me reclamaba un poco, ¿no? Porque, bueno, un chaval joven de la cantera, pues reclamaba, pero bueno, poco a poco también jugaba en esa posición de medio derecha y al final, pues compaginamos, Cristóbal de lateral derecho y yo de medio derecha, ¿no? Y bueno, pues es verdad que Radomir Antic pues apostó por mí, por la gente joven y bueno, pues la verdad que las 2 temporadas con él o 3 jugué siempre de titular, me respetaron las lesiones, que yo creo que eso es muy importante para seguir ahí arriba, porque bueno, pues ahora es verdad que computan más los minutos que los partidos, porque ahora a veces juegas 30 partidos, pero jugaste, no sé, muy pocos minutos, porque ahora hay 5 cambios, antes solo había 2 cambios en el fútbol, llegamos a pasar a 3, pero antes cuando jugabas 36 o 37 partidos,
eran los 36 o 37, casi de 90, ¿no? Es verdad que es muy difícil que te cambiaran a un lateral derecho, a no ser que no fuera por lesión, ¿no? Y esas 4 temporadas en Oviedo, y una vez que finaliza tu contrato, das el salto a un equipo histórico de la liga, que actualmente está en segunda, como es el Deportivo, Sí. y recibes la llamada de Tosak, un entrenador que luego llega a estar en el Real Madrid. ¿Y cómo es que te llame Tosak? ¿Cómo es irte a un Deportivo, jugar en Riazor? Pues bueno, la verdad que el cambio es grande, pasas de un equipo, bueno, pues de mitad de la tabla para abajo, para luchar, para no descender como el Real Oviedo, al Deportivo, al Superdeport, ¿no? De los años anteriores, de Bebeto, de Mauro Silva, de jugadores muy importantes. Entonces, ese año el Depor hace una apuesta con Songo, con Madar, con un delantero, con Rivaldo, con Mauro Silva, Daivet, un central que jugó también capitán de la selección de Marruecos. La verdad que yo soy el único fichaje español que hay ese año en el Depor, es un equipo con muchos extranjeros, pero la verdad que la diferencia es abismal. Es verdad que no de público, porque aquí había mucha gente, y ahí en el Deportivo pues también 24 o 25 mil personas que lo podía ver aquí en el Oviedo, pero sí la exigencia, ¿no? De un equipo, bueno, pues ya digo, el primer año con Rivaldo, Mauro Silva, Fran, Jukic, o sea, yo creo que un gran equipo, quedamos terceros, me acuerdo yo el primer partido que juego contra el Real Oviedo, vamos a Riazor y a los 25 minutos creo que íbamos 3-0 ya ganando, y me decían ex compañeros, ¿no? Vaya equipazo que tenéis. La verdad que sí, yo flipaba un poco porque, bueno, y dentro de esa alineación, pues yo estaba en el equipo titular durante, bueno, pues esas 3 campañas fui titular siempre. Después, el último año, es verdad que fichan a Scaloni y a Manuel Pablo, y bueno, pues yo tenía 26, 27 años, quizás ya tenían un poco de recambio, no, tenía 29 años, ya tenían de recambio con Manuel Pablo y Scaloni, prueba de ello que después lo fue. Y bueno, pues en los últimos meses dejé un poco de jugar, no renovaba también, pero bueno, fueron 3 años preciosos en el Deportivo, con jugadores importantes, Chalmiña, Abreu, Flavio Conceição. La verdad que bueno, fue muy bonito, y fueron 3 temporadas, pues bueno, tercero, que el tercero de aquella todavía no ha jugado la Champions, al año siguiente UEFA con Irureta, y 2 años UEFA también, ¿no? Y cuando compites en un equipo como es el Deportivo y te enfrentas a todo un Real Madrid de la época que la segunda temporada, por ejemplo, que juegas allí, es campeón el Real Madrid, segundo el Barcelona y tercero el Deportivo Superdeport. ¿Cómo es que un Deportivo plante cara a esos equipos? Hombre, es verdad que es difícil, ¿no? Competir y sobre todo contra esos equipos, pero yo creo que con trabajo y humildad, y prueba de ello que el Deportivo había hecho una plantilla muy buena. Yo creo que a nosotros nos faltó para llegar a ser campeón esos 3 años que yo estuve, el delantero. Es verdad que pasó Madar, pasó Renaldo, pasó Pauleta, pasó muchos jugadores, pero no coincidía con ese jugador que mete a 25, 26, 27 goles. Durante los 3 años que estuvimos, la defensa, yo creo que fueron el Trofeo Zamora, la mejor defensa, que no encajó goles con Songo, que era el portero. Y es verdad que yo me fui al tercer año y llegó ¿cómo se llama? Roy Mackay. Roy Mackay, ese año, el año que quedó el Deportivo campeón, metió 26 o 27 goles. Yo creo que ahí estaba la diferencia de esos años a cuando quedó campeón, ¿no? La diferencia la marcan los delanteros, y ese año yo creo que esos años nos faltaba un delantero referencia. Es verdad que el primer año Rivaldo metió 22 o 23 goles, pero quedamos terceros, ¿no? Y ahí, bueno, pues Roy Mackay yo creo que fue un poco la diferencia, y que mejoró el equipo también, ¿no? En conjunto. Entonces finaliza tu etapa en el Deportivo de La Coruña, pasas al Mallorca, me has dicho que es gratis, los fichajes que hasta ahora estamos mencionando no hay millones de por medio, y una vez que llegas al Mallorca, coincides con jugadores de la talla, por ejemplo, de Eto'o. Sí, la verdad que bueno, pues es otro salto más también, ¿no? El Mallorca el año anterior había estado clasificado para la Champions con Héctor Cooper. Héctor Cooper, que lo veo ahora asiduamente en Mallorca cuando voy de vacaciones,
era un entrenador que también me quería, lo que pasa que durante el transcurso del verano Héctor Cooper no se queda, se va al Valencia. Y bueno, pues me voy a Mallorca y la verdad que bueno, pues muy bien. Ese año jugamos la previa que se jugaba una previa para jugar la Champions, porque el Mallorca tenía que jugar la previa contra el Malmö, un equipo noruego, me parece que era. Sueco. Sueco, Cierto, eso es. Y bueno, pues quedamos eliminados, no se clasifica, pero jugamos la UEFA. Y la verdad que, bueno, pues fue una temporada muy buena la UEFA, porque eliminamos al Mónaco, al Ajax. Bueno, no me acuerdo ya algún equipo, y es verdad que después nos tocó el Galatasaray, que era de Hakan Şükür, Jika Hagi, y bueno, jugadores, y bueno, nos eliminó el Galatasaray, y es verdad que fue el equipo que después ganó la UEFA, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio fue muy bueno al Mallorca. Es verdad que tenía menos protagonismo porque el lateral derecho era el capitán del Mallorca, Javier Olaizola, era el capitán, y bueno, desbancarle no era fácil. Yo era un lateral quizás más ofensivo, él era más defensivo, y por delante había un jugador que era Lauren, que jugó en el Arsenal y por ahí, un chico, y después otro año estuvo Finidi. Entonces, claro, por esa banda derecha querían un lateral que no subiera tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo era más ofensivo, me gustaba subir más, y ahí quizás, pero bueno, tuve protagonismo de, pues no sé, 20, 21 partidos, 20, 18, 20 y pico, ¿no? Esas 2 temporadas que estuve en el Mallorca, ¿no? Elimináis al Mónaco, y quiero hacer un inciso porque es que el Mónaco le metéis en Son Moix, le metéis 4-1. Sí. El Mónaco de jugadores de la talla de Rafa Márquez, por ejemplo. Sí, Rafa Márquez, Barthez, yo creo que estaba, y algún otro más que no recuerdo, tendría que mirarla. No lo sé, yo creo que no lo sé. Había un jugador italiano, no me doy cuenta ahora, tendría que haberlo mirado. Sí, teníamos que mirar la alineación, ¿verdad? Sí, pero bueno, seguro que eran grandes jugadores, porque la verdad que bueno, y en el Ajax también, había grandes equipos, y bueno, es verdad que Mallorca en aquella época tenía un auténtico equipazo, porque era el Mono Burgos. Los 3 porteros eran buenísimos: Leo Franco, Mono Burgos y Carlos Roa. O sea, los 3 internacionales con Argentina. Lateral derecho Laizola, Nadal, Siviero, Nanu Soler, que jugó en los mejores equipos de la Liga Española, Ibagaza, Stankovic, Finidi, Lauren, y arriba era Diego Tristán, Samuel Eto'o o Luque. O sea que era un auténtico equipazo. Prueba de ello es que el Mallorca es la mejor clasificación del Mallorca en toda su historia, que quedó tercero, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fueron 2 años buenísimos. Uno con Fernando Vázquez, que jugamos UEFA, y el segundo con Luis Aragonés, que quedamos en Champions, ¿no? Con Luis Aragonés, después finaliza tu etapa en el Mallorca, sí. Y ahora sí, realmente hay un traspaso, ya no te vas gratis, te ficha el Atlético de Madrid, que estaba en segunda división entonces, y no vas solo, vas acompañado de todo un Germán Burgos, el Mono Burgos. Sí. ¿Y cómo es estar a las órdenes en el Atlético de Madrid de Luis Aragonés, tener en portería al Mono Burgos y tener ese equipo que cuando tú realmente fichas y estás allí, ascendéis a primera división? ¿Cómo es un ascenso? Bueno, pues la verdad que con Luis Aragonés es verdad que tenía protagonismo, pero bueno, no era titular en el Mallorca, pero sí es verdad que llegó sobre marzo o abril y me dijo que quería hablar conmigo. Como es él, ¿no? Venga usted a hablar conmigo, muy de frente, usted no está jugando aquí, pero confío en usted, porque no sé si estaremos en primera división o en segunda, no me dijo el equipo, pero yo quiero que se venga conmigo y tal. Y es verdad que después el Atlético de Madrid ese año no ascendió a primera división, el año que yo estaba en el Mallorca, pero Luis Aragonés era Atlético y quería ir. O sea, había clasificado el Mallorca para Champions y iba a segunda división, ¿no? Al Atlético de Madrid. O sea, el cambio es abismal. Y nosotros también, a nivel económico, pero simplemente el reto de ir al Calderón a subir al Atlético de Madrid a primera división, y él se quería rodear de gente que no le diera problemas, ¿no? Yo estuve en el Mallorca, venía de jugar de muchos equipos, pero bueno, si no te toca, pues hay que entrenar, hay que trabajar y hay que luchar, ¿no? Y él quería rodearse de gente que no le creara problemas, y Luis Aragonés pues se llevó a Mono Burgos, a Stankovic, a Carreras y a mí al Atlético de Madrid a segunda división. El cambio es abismal, aunque sea segunda división. Pasamos de 24.000, 25.000 personas en Son Moix, o 23 o 24, a 55.000 todos los domingos en segunda división, ¿no? O sea, el cambio es brutal, el ambiente,
da igual el partido que fuera, contra el Almería, contra cualquier, no había entradas nunca. Yo me acuerdo la primera vez que, bueno, ya lo notabas en pretemporada, ¿no? Pero la primera vez que llegamos por el túnel de la M30 al Calderón, esa gentío que había, ese bochorno del Centro Atlético, era increíble, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue un año duro porque el club estaba intervenido. Es verdad que jugué pues 37 de 42 partidos o 36, fui titular, bueno, pues durante todo el año, y es verdad que bueno, el ganar y ganar y ganar de Luis Loganer fue eso, ¿no? Porque hubo 2 empates y bueno, y le preguntaba, ¿no?, en la rueda de prensa, ¿qué hay que hacer ahora, no? Pues ganar, ganar, ganar y volver a ganar, ¿no? Y es verdad que él en ese aspecto apostó mucho por nosotros, hicimos una temporada, es verdad que había, bueno, pues un muy buen equipo también, con Movilla, con Aguilera, con Dani, un portugués que estaba en el Yayas, después estaba Fernando Torres, estaba Diego Alonso, que fue Pichichi de esa categoría con 27 goles, García Calvo, bueno, varios jugadores que bueno, al final eran más que nombres, eran hombres, jugadores que habían jugado en Primera División mucho tiempo. Y bueno, pues ascendió al Atlético de Madrid, que era cuando, bueno, pues el Mono Burgos, que era el portero titular, y la verdad que bueno, el ascenso, pues como era el Atlético de Madrid, ¿no? Teníamos que ganar en casa no sé si era contra, no me acuerdo qué equipo era, y Ángel Cuellar, minuto 89, una falta por la escuadra, empatamos y no ascendemos ese día, con toda la fiesta preparada, y ascendemos al día siguiente porque empata no sé quién. Entonces, bueno, nos llamamos entre teléfono y habrá que celebrar, ¿no? Y es verdad que el ascenso de Primera División es distinto al Atlético de Madrid a un equipo como lo ha celebrado el Real Oviedo este año, no tiene nada que ver, ¿no? El Atlético de Madrid era una exigencia y había que ascender sí o sí, porque si no, pues el club podía tener problemas a nivel económico, ¿no? Una vez acabas esa temporada, sigues en el Atlético de Madrid, llegas a Primera División con todo el Atlético de Madrid, pero hay un problema. Resulta que te lesionas. Bueno, en Segunda División estaba ya renqueante de la lesión de rodilla, que ahora comentarás realmente qué lesión es. Y en Primera División solo disfrutas de un partido, y de hecho el partido no es ni completo, juegas un par de minutos. Sí. ¿Cómo es de repente de ascender al Atlético de Madrid a Primera División, que vuelva a su lugar y de repente decir adiós al fútbol? ¿Premeditado, no premeditado? Bueno, sí, es difícil. El año del ascenso, pues la verdad que es muy bonito, y es verdad que en los 2 últimos meses había tenido problemas en la rodilla, me salía líquido, tenía 1 o 2 jeringuillas de líquido, me sacaban el líquido y bueno, metía un poco de ácido hialurónico y aguantaba, y digo, bueno, he competido durante 8 meses para el Atlético de Madrid, llegaba abril y mayo, eran 2 meses importantes para ascender. Quería jugar y participar y ser partícipe, y que ya lo había sido, pero quería llegar, ¿no? Entonces, bueno, ahí fuerzas un poco, no sé si hasta qué punto es bueno o malo, pero fuerzas un poco en llevar al final, ¿no?, que es el ascenso a Primera División. Aguanto, el míster lo sabe, sigue contando conmigo, me cuida un poco, pero sí es verdad que tenía problemas en esa rodilla, donde yo en mi vida nunca había tenido lesiones, un par de roturas fibrilares durante 10 años, 11 años, no es nada, o sea que... entonces en ese momento, bueno, pues digo, bueno, aguanto, en mayo me opero, junio, julio, agosto, septiembre, a lo mejor empiezo ya a hacerlo, pero es verdad que, bueno, era un tema complicado, era un tema de cartílago, no lo sabía, por eso hice una artroscopia a ver qué es lo que tenía, ya un tema de cartílago. El cartílago es una almohadilla que protege a la rótula y bueno, pues la verdad que no se regenera, pero bueno, te lo limpian. Hago mucho con el fisio, potencio cuádriceps, 2-3 meses, empiezas en septiembre a correr, pero a las 2-3 vueltas cojeo mucho, me duele, y bueno, fue un año duro porque es verdad que estás fuera del equipo, aparte, entrenando, trabajando mucho más que cuando estás entrenando, porque tienes que ir con el fisio a las 8 y pico de la mañana a potenciar, a salir a correr, a ver cómo estás. Una semana estás bien, la siguiente te metes con el grupo y te vuelve a molestar, te apartas. Entonces yo me veía que no estaba en condiciones para estar a ese nivel. Es verdad que, bueno, tienes 33 años, el nivel físico también baja, pero bueno, yo creo que la lesión me mermó mucho, sobre todo en mi puesto, ¿no?, que era un puesto
de recorrido, de defender, de subir y bajar mucho. Un lateral o un medio es exigente, te encaran, y tenía muchos problemas a la hora de girar, y yo me veía que no estaba en condiciones. Así todo, yo iba a hablar con el míster: ¿por qué no me pones? Y Luis Aragonés, tan bueno, que te da muchos años, decía: es que está como mi abuela, no puede jugar, ¿no? Entonces ahí lo ves un poco y te ves consciente de que poco a poco parece que se acerca el final un poco, porque ves que no puedes, y aunque tú lo intentes pues médicamente y articularmente, ves que no puedes, ¿no? Y al final, al finalizar la temporada, bueno, acabé mejor, iba un poco mejor, pero la verdad que no me encontraba bien. Es verdad que después, no es como ahora que hay muchos representantes y te colocan en un sitio o en otro. Es verdad que después tampoco es que tuviera ofertas. Cuando pasas un año en blanco es muy difícil, por lo menos en aquella época, ¿eh? La verdad que ahora es distinto porque hay muchos más representantes, y me refiero a que te colocan, pues te quieren muchos equipos, y después es verdad que yo acabo la liga, es verdad que no tuve tampoco más ofertas, y bueno, quería recuperarme, pero es verdad que no llegué al nivel que yo creía, ¿no? Estando en el Atlético de Madrid ese año, sí, el Córdoba me quería porque había fichado 8 o 10 jugadores, pero yo mismamente digo: no voy a engañar a nadie porque sé que no, o sea, voy lesionado, o sea, no podía, no me veía yo a rendir a un nivel que yo quería, y no querías hacer, no el ridículo, pero engañar a nadie, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, te das un poco cuenta que se van acabando el fútbol, y tienes ese año para pensar un poco que se puede acabar, ¿no? Estamos finalizando la entrevista. Se lo digo a todos los invitados, es el formato, pero si fuera por nosotros, nos quedaríamos aquí por lo menos 2 horas, formato largo. Pero antes de acabar, no hemos mencionado que compartes vestuario en la selección española, vas 2 partidos, creo, compartes un 11 titular con Pep Guardiola, Luis Enrique, Zubizarreta, Raúl González Blanco. Raúl González Blanco y Fernando Hierro. Sí, bueno, muchos buenos jugadores. La verdad que ya estaba en el Oviedo y había ido al Deportivo y era el titular del Deportivo, y es verdad que, bueno, fui porque es verdad que se lesionó Caminero, y fui a esa convocatoria, fui un par de veces con Javier Clemente, y la verdad que, bueno, es una experiencia buenísima. Después, bueno, pues no fui asiduamente, el lateral derecho era Persue, y es verdad que la selección, bueno, pues teníamos selección, pero bueno, simplemente el hecho de vestir la camiseta nacional, yo creo que es el máximo que puede llegar a un jugador que quiere llegar a profesional, vestir la selección de tu país, y bueno, pues la verdad que orgulloso, ¿no? de poder compartir con ellos y debutar en la selección, ¿no? Ha sido un privilegiado, la verdad que sí. Pues sí, la verdad que sí, estoy orgulloso, nunca pensé que iba a llegar a ese nivel, y bueno, al final es motivo de orgullo, ¿no? A pesar que, bueno, el fútbol pasa y hay otras cosas después ya, ¿no? Pues nada, Armando, ha sido un placer, pero bueno, antes de despedirnos tenemos que dar las gracias también a Juan Rodríguez, que es el que hace que este espacio, donde se graba el programa de veteranos de aquí del Real Oviedo, pues bueno, estas instalaciones tan espectaculares que al final, ¿en tu época ya estaba, por ejemplo, el tema de las ruedas de prensa? No, a nosotros nos cogían de la que salíamos un micrófono el periodista, a cualquiera, te llamaban a casa, no tiene nada que ver, no había ruedas de prensa de por sí. Bueno, sí es verdad que te cogían a la salida y te podían preguntar y llamarte a cualquier hora. Ahora no, ahora ha cambiado mucho el fútbol en ese aspecto. Pues mira, al menos la experiencia la hemos vivido hoy los dos. Pues sí, la rueda de prensa, que esto es espectacular, ¿no? Pues muy bien, yo debuto en esta rueda de prensa. Apuntamos luego la trayectoria de debut en rueda de prensa, apuntamos también. Y nada, también nuestra marca de ropa, Sísife, colaborador principal, siempre con nosotros, hasta los viajes más largos. Y yo creo que el próximo viaje, Rubén, ¿dónde iremos? No lo sabemos todavía. Pero bueno, si queréis y tenéis algún destino especial, dejadlo en comentarios, que seguro que vamos, si esto ya está viento en popa, este proyecto. Así que ha sido un placer, nos vemos pronto, hasta luego.